No vamos a repetir nada de lo que dimos en los otros temas. Y vamos a explicar ahora a quién vino a revelar Yeshua. Explicamos, y quiero dejar bien en claro esto primero, antes que nada. Explicamos que nosotros tenemos un Dios que está justamente delante de nosotros. ¿Quién es ese Dios? Jesús. Jesús. Yeshua es el Dios Hijo. Pero, en realidad, Yeshua es el Hijo del Padre. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Dos. Dos seres divinos a los cuales nosotros adoramos. No quiero que en ningún momento ustedes piensen que estoy sacando al Padre del panorama, porque no es así. Sino estoy justamente obedeciendo lo que dijo el Padre y Dios de Jesucristo. El Padre y Dios de Jesucristo dijo que la obra es que aceptemos, la obra de Dios es que aceptemos a quien Él envió. Entonces, mientras más honor y gloria le damos a su Hijo, en realidad más honor y gloria recibe el Padre. Y nosotros adoramos al Padre cuando adoramos a su Hijo. Entonces tenemos dos seres divinos. Quiero que eso quede bien claro. En ningún momento he sacado al Padre. Es más, le doy toda la gloria al Padre. Y también toda la gloria a su Hijo. Juan 5, 45 al 47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Cristo le está diciendo a los fariseos y al pueblo de Israel que Él no los iba a acusar delante del Padre. ¿Quién los acusaba delante del Padre? ¿Quién? Moisés. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Moisés? ¿Qué es lo primero que hay que creer? Primero es necesario creer a Moisés. ¿Qué escribió Moisés? Marcos, capítulo 12, versículo 24 al 34. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los muertos que resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo? ¿Quién le habló a Moisés? Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad? Has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que habían respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Miren esto. Jesús viene a los fariseos y les dice: ustedes tienen que creer a Moisés, porque Moisés los acusa. Y ellos le dijeron: ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Y qué les dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios. ¿Quién es ese Señor tu Dios? ¿Quién es? Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Porque primero, para amar al Padre, ¿a quién hay que amar? A Cristo. El Dios que se reveló en el Antiguo Testamento no es el Padre, sino es Cristo. Y ese Dios
tomó la carne humana, eso lo vimos en la parte 3, todos los que estuvieron presentes, y reveló a su Padre. Pero ese Dios uno es Cristo. Y esa Yemá, que estudiamos justamente en los anteriores capítulos, ahora Cristo le va a dar una nueva dimensión a esa Yemá. En primer lugar, ¿quién le habló en la zarza? Yahweh. ¿Quién es Yahweh? Yeshua, Dios Hijo. ¿Quién es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Yeshua, Dios Hijo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Yeshua, Dios Hijo. Ese es el primer mandamiento. Éxodo 20, 2 y 3. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ya vimos en el capítulo 3 de que el que dio la ley, ¿quién fue? Cristo. Y Cristo dijo, no tendrás otro Dios delante de mí. Porque el Padre no está delante de Cristo. El Padre es el fin del camino. ¿Quién nos lleva al Padre? El Hijo. Entonces el Padre, ¿dónde está? ¿Enfrente de Cristo o detrás de Cristo? El Padre está en el cielo, en lo más alto. Entonces Cristo dice, no pueden tener ustedes otro Dios delante de mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida que los lleva ¿a quién? A mi Padre. Entonces, ¿dónde está el Padre? En el final del camino. ¿Quién es el principio del camino? Cristo. Cristo nos lleva al Padre. Eso lo vimos en el pasado capítulo. Entonces, si creemos a Moisés, debemos creer a Yahweh. Que Yahweh es Yeshua, Dios Hijo. Pero cuando dijo estas palabras, Yeshua, cuando yo digo Yeshua, es Jesús, pero eso es lo que me gusta y prefiero usar su nombre en judío, es Yeshua. Cuando Jesús o Yeshua dijo estas palabras, inmediatamente empezó a revelar a alguien más. Escuchen esto. Inmediatamente, después que dijo justamente esta Yemá que él recitó, empezó a revelar algo más. Mateo 22, 41 y 46. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Por qué? Porque los judíos no habían entendido que había dos seres divinos. Hay dos señores. Está el Señor Dios Padre y está el Señor Dios Hijo. ¿Cómo David le dice a mi Señor cuando justamente Cristo era el hijo de David? Porque Cristo es el Padre de David y Cristo es el Hijo de David. Cristo es el creador de David, pero también asumió la naturaleza de David. Cristo empezó a revelar a su Padre. ¿A quién vino a revelar Yeshua, Dios Hijo? Juan 5, 17 al 19. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Acá hay mucha enseñanza de este solo texto. En primer lugar, Cristo se iguala al Padre. Cristo dice que es el Hijo del Padre. Y encima Cristo dice que el Padre le enseñó todas las cosas. ¿Cómo puede ser Cristo un Dios coeterno con el Padre si el Cristo mismo dice que Él no hace nada de sí mismo, sino lo que le vio hacer al Padre? ¿Por qué? Porque Cristo nació del Padre y fue criado por su Padre y aprendió todo de su Padre como cualquier hijo lo aprende de su Padre. En primer lugar, Yeshua se hace igual a Dios. Dice, mi Padre trabaja y yo trabajo.
Eso fue lo suficiente para que los judíos dijeran, se hizo igual a Dios. Miren esta expresión, mi padre trabaja y yo trabajo. Está diciendo Yeshua que todo lo que hace su padre, él también lo hace. Esto tiene una profundidad muy grande, podríamos hacer un solo tema de esto. Dice, mi padre trabaja y yo trabajo. Está diciendo que lo que hace su padre también lo hace él. Se puso a la igualdad de él. Los judíos no eran tontos, por eso querían matarlo. Querían matarlo porque dijo, mi padre es divino, yo también soy divino. Mi padre hace todo lo que hace, yo también lo hago. Y miren lo que sigue diciendo Cristo. Lo que hago es porque se lo vi hacer a mi padre. Justamente Cristo está diciendo y declarando una igualdad de atributos y naturaleza. En primer lugar, ya estudiamos en la parte 3, que no hay ser humano que haya visto al Padre. Y Cristo viene a decir, lo que yo hago se lo vi hacer a mi Padre. Cuando Cristo, que era un ser humano ahí, había visto al Padre, y encima que lo había visto, dice que él hacía lo que le vio hacer a él y que le había enseñado personalmente. Para los judíos era una blasfemia absoluta lo que estaba diciendo. Y encima terminó diciendo esto. Todo. ¿Cuánto es todo? Todo lo que hace el Padre lo puedo hacer yo. Porque Cristo dijo, también lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Si el Padre puede hacer algo, dice, yo también, lo hago igualmente. Si el Padre puede crear, yo lo puedo crear igualmente. Si el Padre puede dar vida, yo puedo dar vida. Si el Padre es todopoderoso, yo soy todopoderoso. ¿Ustedes se dan cuenta de la blasfemia que estaba diciendo Cristo supuestamente a los judíos? Todo lo que hace Dios, lo puedo hacer yo. Imagínense un ser humano que diga, todo lo que Dios poderoso puede hacer, yo también lo puedo hacer. Eso es lo que está diciendo Cristo. Por eso los judíos agarraron piedras y dijeron, este se hizo igual que Dios. ¿Estaba mintiendo Cristo? No, porque Cristo era el Dios de Israel. Cristo era el Dios creador. Y Cristo tiene el mismo poder y naturaleza que su Padre. Juan 8, 12 al 20. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Otra clase de blasfemia vino a decir Cristo. Para los judíos. Por eso no le pudieron prender, lo querían matar. Cristo dijo que no estaba solo. ¿Con quién estaba? ¿Estaba con el Dios Espíritu Santo y su Padre? No. Si Cristo, ustedes no lo tienen por mentiroso, era la oportunidad de su vida de decir, yo no estoy solo, porque en realidad tengo la compañía del Dios Paloma, el Dios Espíritu Santo y mi Padre, y nosotros somos 3, como lo enseña la iglesia adventista apóstata, y también la ramera apóstata, y todas las iglesias apóstatas, somos 3. ¿Qué no entienden ustedes? ¿Qué no entienden ustedes? Somos 3. ¿Qué dijo Cristo? Somos 2. 2. ¿Cuál es la matemática de Cristo? Yo no estoy solo. Estoy yo y ¿quién más? Y mi Padre. Yo doy testimonio de mí mismo y mi Padre da testimonio de mí. Y en su ley dice que 2 hombres, el testimonio es verdadero. Pero sacamos algo más de este versículo. Y realmente mi enojo es contra la mentira. Es contra la mentira despiadada que va a hacer perder a las personas. Esta semana escuché un sermón del pastor Bor diciendo que son 3, que hay que adorar a 3. Y cuando él terminó su oración dijo, Padre, sabemos que ustedes son 3. La doctrina de la Trinidad, que enseña que hay 3 personas en perfecta unidad, que han existido por la eternidad, han tenido una relación de amor uno con el otro para siempre, garantiza el hecho de que el amor es eterno.
Porque nunca hubo un tiempo en que Dios estuvo solo. Siempre había tres compartiendo un compañerismo especial de amor. La doctrina de la Trinidad garantiza la existencia del amor. En segundo lugar, la forma como trabaja la Trinidad nos ilustra cómo Dios quiere que trabaje su iglesia. Fíjense que Jesús adoptó una posición de subyugación a su Padre. Aunque Jesús es igual a su Padre en todo sentido, en poder, en carácter, en atributos, en propósito, etc. Aunque Jesús es igual al Padre, el Señor Jesucristo dijo: Padre, tú vas a ser número 1, yo voy a ser número 2. Y Jesús escoge hablar por el Padre. Lo que le dice el Padre, dice Jesús. El Padre dice: bueno, yo tengo este plan de crear el mundo. Jesús implementa el plan. Jesús no dice: bueno, yo soy igual que tú, ¿y por qué razón yo tengo que hacer eso? Porque tú no me mandas. No. El Hijo voluntariamente, aunque es igual al Padre, se subyuga al Padre y hace la voluntad del Padre. Y el Espíritu Santo hace lo mismo. El Espíritu Santo dice: no me miren a mí, no hablen de mí. Dice: yo vivo es para glorificar a Jesús. Y como estudiamos el domingo pasado, los ángeles, los espíritus ministradores van por todo el universo para traer honra y gloria a Dios. Es decir, el patrón de la Trinidad, que es delegar responsabilidad y cada uno cumplir su deber, no importa cuál sea, en perfecta armonía, es una ilustración de lo que Dios quiere que sea su iglesia. Por eso Jesús dijo: yo quiero que ellos sean uno, como tú y yo somos ¿qué? Uno. La Trinidad nos demuestra cómo debe obrar el pueblo de Dios en la iglesia. Muchos, pero unidos. Muchos miembros, dijo el apóstol Pablo, pero ¿qué? Un solo cuerpo. Así que cuando entendemos quién es Dios y cómo obra Dios, podremos entender cómo Dios quiere que obremos nosotros también. Y yo oro al Señor de que nosotros podamos reflejar el espíritu que tiene la deidad. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias porque en tu palabra nos has dado una pequeña descripción de cómo funcionan ustedes allá administrando el universo. Padre, qué glorioso es saber que nunca hubo un tiempo en que estabas solo. Siempre estabas acompañado de tu Hijo y del Espíritu Santo. Siempre había esa relación de amor eterno el uno con el otro. Gracias te damos porque nos has mostrado cómo, a pesar de que ustedes son tres, trabajan en perfecta armonía, cada uno cumpliendo su función y su propósito, en perfecta unidad. Padre, te ruego que nos ayudes a nosotros a amar de esa manera y que nos ayudes a nosotros a trabajar de esa manera también. Une a tu pueblo, Señor, que podamos trabajar solo para tu honra y tu gloria. Te damos gracias, Padre, por habernos acompañado y gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Blasfemia tras blasfemia, y el dolor en mi corazón es tan grande que realmente, si nosotros no levantamos esta verdad y la ponemos como bandera, no solamente yo, sino todos los que la predican, ustedes, si no ponen la bandera de decir lo que dijo Cristo: yo y el Padre somos uno, mi Padre me acompaña, miles y millones se van a perder por la blasfemia de estos pastores mentirosos. También me han escrito diciendo: no seas tan duro con los pastores, ellos también son engañados. No. Porque encima ustedes le pagan los diezmos para que ustedes sean engañados.
Entonces, ¿quién engaña? El que engaña es del diablo. Porque Cristo dijo, el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. Amén. Yes. Hay que conocer a Yeshua antes de conocer al Padre. Cristo dice, miren lo que dice Cristo. Si a mí me conocieseis, conocerían a mi Padre. Entonces, ¿a quién hay que conocer primero? ¿A quién? A Jesús. Que Cristo le está diciendo, si ustedes me conocieran a mí, ¿y cómo lo tenían que conocer los judíos? ¿Cómo? ¿Porque Él se presentaba? No, lo tenían que conocer a través de las Escrituras, porque Cristo dice las Escrituras, que ustedes piensan que tienen la vida eterna, que no la tienen, las Escrituras hablan de mí. Y si ustedes las escudriñan, si ustedes las estudian, y ustedes supieran que las Escrituras hablan de mí, me conocerían a mí, que está en persona. Por eso Cristo dice, si ustedes a mí me conociesen, podrían conocer a mi Padre. Porque las Escrituras dan testimonio de mí. Y para que ustedes conozcan a mi Padre, me tienen que conocer primero a mí. Contemplando a Yeshua, vemos al Padre. Amén. Yeshua nos lleva a su Padre. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo y lo entendemos? ¿Cuántas cosas fueron entregadas por su Padre a su Hijo? ¿Cuántas? Todas. ¿Pueden entender acá una coigualdad, coeternidad? Si Cristo es el compañero coeterno de su Padre, ¿cómo puede decir el Padre me entregó todas las cosas? Si serían socios, serían compañeros, todo es de todos. Es más, en las 28 doctrinas dice que hay una igualdad completa en la Trinidad y que nadie es de nadie, es un triunvirato, nadie se entrega nada a nadie. ¿Cómo Cristo dice, mi Padre me entregó todo? ¿En qué sentido el Padre le entregó todo? El Padre no tenía nada para entregar si hubiera habido 3 compañeros coeternos. ¿Ustedes entienden esto, no? Amén. Y no dice solamente eso. Nadie conoce al Hijo. Si hubiera una tercera persona, el Dios Espíritu Santo, ¿no sería Él también un conocedor del Hijo? Pero dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Hay una sola persona que conoce al Hijo. ¿Quién es? El Padre. El Padre. Si hubiera 3 personas, Cristo estaría otra vez mintiendo, diciendo, nadie conoce al Hijo sino el Padre y el Dios Espíritu Santo, porque somos los 3 iguales, y me conocería tanto el Padre como el Dios Espíritu, porque somos 3 compañeros coeternos. Yes. ¿Pero qué está diciendo Cristo? Nadie conoce al Hijo sino el Padre. No hay nadie más, 2 personas. Y también dice algo más. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Quién es el único que conoce al Padre? El Hijo. El Hijo. Y miren lo que dice. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, ¿quién puede conocer al Padre? Solamente las personas a quienes Jesús se los revele. Amén. Porque los trinitarios no conocen al Padre. Los trinitarios conocen a un Dios trino. Un Dios en 3 personas. No conocen al Padre. No saben que es Padre. No saben que es el Padre de Cristo. No saben que Él engendró a su Hijo. No conocen. ¿Ustedes lo conocen al Padre? Sí, ustedes lo conocen. ¿Saben por qué? Porque ustedes aceptan que el Padre engendró a su Hijo. Amén. Y su Hijo le está mostrando que Él tiene un Padre y un Dios arriba de él. Amén. Lucas 10:22. Similar. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas han sido entregadas en su mano. ¿En la mano de quién? Del Hijo. El Padre se lo entregó todo. Juan 10:15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Ahí tienen la Shema. La Shema que viene a revelar Cristo. La Shema en el Antiguo Testamento era uno. Era Dios, Hijo y Yeshua. Nadie más. Pero cuando Cristo viene y dice, ahora yo les voy a dar a conocer a mi Padre. Para que sea también su Dios. Porque ustedes tienen 2 divinidades arriba. Tienen el Padre y tienen el Hijo. Los que sean salvados van a adorar solamente a 2 personas. A Dios Padre y a Dios Hijo. Juan 12, 44 al 50. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí. Pausa. Cristo dice, el que cree en mí, no cree en mí.
¿Cómo es posible? El que cree en mí no cree en mí. Escuchen, vamos a seguir leyendo. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Cristo es el Hijo de Dios, en todo sentido. Nacido de Él. Y ama a su Padre, ama a su papá. Amén. Por eso Él a su papá le dice Abba. ¿Qué es Abba? Papito. Cristo le dice a su papá, papito, porque lo ama, porque es su Padre y porque es su Dios. Porque nació justamente de su Padre. Juan 16, 25 a 33. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. ¿De dónde salió Cristo? De Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Recién ahí los discípulos entendieron que Cristo era Dios. Dice, ahora entendemos que tú nos contestas las preguntas antes que nosotros las formulemos. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas. ¿Por qué sabía todas las cosas Cristo? Porque era Dios. Porque era Dios. Él leía los pensamientos de las personas que se acercaban. Él miraba a los demonios, reprendía a los demonios temblaban ante su presencia. Porque era Dios. Y ahora recién los discípulos dicen, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Jesús le respondió, ahora creéis. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Otra oportunidad que se perdió Cristo al decir, no estoy solo. Estoy lleno del Dios Espíritu Santo y mi Padre. Amén. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijo? Díganlo ustedes, ¿qué dijo Cristo? estoy solo. No estoy solo. Está conmigo. ¿Quién está con él? El Padre está conmigo. El Padre está con él. Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto también es una profecía. Porque justamente en el momento que nosotros entendamos y creamos esto de todo corazón, vamos a ser esparcidos por todo el mundo para predicar la verdad. Y así se va a dar el último fuerte pregón. Esto es toda una preparación que justamente Dios está haciendo con cada uno de nosotros. En todo sentido. En la doctrina, en la alimentación, en nuestro carácter. Se tiene que purificar nuestro ser para ser completamente representantes de Cristo. Porque Cristo va a tener un pueblo que va a reflejar la imagen absoluta de Cristo. Ese pueblo son los 144.000 que ya lo vamos a estudiar. Que no tienen mancha en su boca, que no tienen mentira, que no pertenecen a ninguna organización religiosa, porque se han separado de todas, porque cumplen el mandamiento que dice, salid de ella, pueblo mío. No para entrar en otra organización, sino justamente para dar el último mensaje al mundo. Amén. Tengo un solemne mensaje para dar al mundo y a todos ustedes. El zarandeo en la iglesia ha comenzado. Amén. ¿Qué es el zarandeo? El juicio de los vivos.
este mensaje completo del Padre y del Hijo, la verdad eterna, es el comienzo del juicio de los vivos. En el instante que llega este mensaje de la deidad a las personas, ¿saben por qué es? Porque su expediente fue abierto en el cielo. Amén. Amén. Amén, Señor. Y comienza su juicio. Si se acepta o no se rechaza, empieza a ser juzgado y las pruebas. No significa que está siendo y fue sellado. Significa que su expediente fue abierto por Cristo y Cristo le da la luz. Y empieza nuestro periodo de prueba y que estamos ahora en ese periodo de prueba. Si se rechaza abiertamente y encima se pone en contra de este mensaje, se cierra el expediente y su destino eterno ha sido sellado. ¿Hemos comprendido esta situación? Amén. Estamos en el juicio de los vivos ahora. La venida de Yeshua está muy cerca. Ni siquiera voy a preguntarte si quieres hacer a Yeshua el Señor y el Dios de tu vida. Sería lo más absurdo que podría preguntarte, porque Dios Padre ya lo ha hecho el Señor y el Dios de tu vida. Ya sea que lo sirvas o no, ya sea que lo aceptes o no, ya sea que lo conozcas o no, que lo bendigas o lo maldigas, que lo ames o que lo odies, ya sea que lo adores o no. Jesús el Cristo, Yeshua HaMashiach, es el Señor y Dios y dueño de tu vida. Amén. Porque la pagó con su sangre y Dios le ha dado un nombre por sobre todo nombre. Algunos doblaremos nuestras rodillas durante este pequeño, corto tiempo de gracia que queda. Otros doblarán sus rodillas porque serán quebradas delante de la presencia de Cristo. Estamos en el momento para reconocer a Cristo como el Señor y Dios. Amén. Jamás me voy a disculpar por creer en este Dios Hijo Amén. de las Escrituras. Yo vengo de una larga línea de hombres. Mi padre era pastor adventista, que negaba que Cristo era el Hijo de Dios. Amén. No voy a caminar en el consejo ni las tradiciones de los hombres. Amén. Aunque sea el único en todo el mundo que lo sostenga, Cristo es el Hijo de Dios. Y si es Hijo de Dios es porque Dios Hijo. Gloria sea al Señor. Y esa adoración la demanda de ti y de mí. Amén. Juan 7, 37 al 38. Y voy a interpretar este versículo, porque este versículo es una profecía. En el último y gran día de la fiesta. ¿Qué fiesta? Yom Kippur, la fiesta donde estamos nosotros. Jesús se puso de pie justo antes de salir del lugar santísimo y alzó la voz. Nos está llamando, este es el último llamado que quizás tengas, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Mis estimados hermanos, Cristo se ha puesto de pie. Cristo te está llamando hoy
Hoy puede ser hallado. Hoy es el día aceptable. Me puedes preguntar, ¿puedo yo ser salvo? Déjame decirte algo. Yo no lo sé. Si este sermón te pareció largo, preguntándote cuándo va a terminar, si tu mente estuvo divagando, y si ahora Cristo no significa más que antes para ti, después de escuchar todo este estudio, si no te sientes humillado al ver la hermosura y la pureza de Cristo, mi respuesta es, dudo mucho que puedas ser salvo. Si el pecado no te repugna, es porque Cristo no está en tu vida. Pero si sientes que debes cambiar tu vida, si sientes arrepentimiento por tus pecados, si te sientes un miserable pecador, que no hay justicia alguna en ti, entonces busca a Cristo con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu cuerpo. Amén. Él, mi Señor y mi Dios, Yeshua, te está esperando hoy. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Hijo de Dios. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hoy Cristo te está llamando a hacer una decisión que quizá tú no tomaste antes. Y lo primero que debes hacer es bautizarte en el nombre verdadero del bautismo. Amén. El bautismo es en el nombre de Jesús, de Yeshua HaMashiach. ¿Cuántos hoy quisieran ser bautizados en el nombre de Jesús para poder estar dentro de la Canaán celestial? ¿Cuántos? Amén. Yo los quiero, me gustaría que los muestres, Armando, con la cámara. Dios los bendiga y los guarde a todos. ¿Cuántas personas quieren ser bautizadas en el nombre de Jesús? Amén. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alabado sea el Señor. Amén. No tengo voz para cantar, pero por lo menos le voy a leer las estrofas de este himno antes de terminar con una oración. Himno número 21. Cristo Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo es servirte a ti. Oh Salvador, yo quiero siempre amarte. Y en tus pasos quiero yo seguir. Rindo mi ser a ti, mi Redentor. Oh, comunícame tu grande amor. Cristo, yo quiero que me limpies tú y que quites todo mi pecado y mal. Tu siervo siempre anhelo ser, Señor, y en tus manos quiero siempre estar. Rindo mi ser a ti, mi Redentor. Acepta hoy mi vida y mi amor. Cristo Señor, mi apoyo en el pasado, mi esperanza en años que vendrán. Defensa mía, sé en esta vida. Sé tú mi paz por la eternidad. Rindo mi ser a ti, mi Redentor. Confío en ti, oh Cristo, mi Señor. Amén. Amén. Terminemos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu amor y misericordia hacia nosotros. Señor, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias porque nos diste el don más alto del cielo. Señor, rogamos
que Jesús limpie nuestra vida de pecado y que nos haga merecedores de contemplarte a ti algún día. Como Job decir, nadie me va a contar la gloria de Dios porque yo en mis ojos, en mi carne la contemplaré. Gracias, Señor, te doy porque tú nos amas. Y te pido, Señor, que este humilde mensaje pueda servir para que tus hijos entreguen la vida a ti. Todo esto, Señor, lo pido sin merecer nada, porque soy un pecador. Y pongo todo en manos de tu Hijo, mi Dios y Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén.